Queremos encontrar la solución general a la ecuación diferencial dada. Por lo tanto, debemos ser capaces de reconocer que esta es una ecuación diferencial homogénea lineal de segundo orden con coeficientes constantes, lo que significa se ajusta a este formulario aquí, donde a, b son constantes. Y debido a esto, podemos usar las soluciones a la ecuación característica dada aquí para encontrar la solución general. Entonces, mirando la ecuación diferencial dada, observe que a es igual a 1, b es igual a 2 y c es igual a 1. Y por lo tanto, la ecuación característica será 1r al cuadrado o r al cuadrado. Más 2 veces r más 1 es igual a 0. Ahora, en función de las soluciones a la ecuación característica o los valores característicos, podemos determinar qué forma utilizar para la solución general. A ver si esto es factible. Si factorizará en dos factores binomiales. Entonces, los factores de r al cuadrado serían r y r, y los factores de 1 positivo que se suman a 2 positivos son 1 positivo y 1 positivo. Observe que en este caso, tenemos dos factores de r más 1, y, por lo tanto, tenemos dos raíces o soluciones iguales reales para la ecuación característica. Observe que tenemos r es igual a 1 negativo aquí, o r es igual a 1 negativo aquí. Entonces, si llamo a esto r sub 1 y esto r sub 2. Nuevamente, observe que tenemos dos raíces iguales reales y, por lo tanto, la solución a la ecuación diferencial estará en esta forma. Sin embargo, antes de usar esto, repasemos las tres formas de la solución general para este tipo de ecuaciones diferenciales. Si tenemos dos raíces reales distintas, la solución general será en esta forma aquí. Pero nuevamente en nuestro caso, dado que tenemos dos raíces reales iguales, la solución general es esta forma. Observe que la única diferencia es, y de x aquí tiene un factor adicional de x en el segundo término. Y luego, si tenemos dos soluciones complejas, la solución general toma esta forma, donde las soluciones complejas son alfa más beta y. Volviendo a nuestro ejemplo, dado que tenemos dos raíces iguales reales, la solución general si de x es igual a c sub 1 vez e elevado a la potencia de r veces x, lo que sería negativo 1 vez x o negativo x, y luego más c sub 2 veces x. E a la potencia de r veces x, que nuevamente es x negativo. Entonces, esta sería la solución general a la ecuación diferencial dada. Por lo tanto, tenga en cuenta que, según las soluciones a la ecuación característica o los valores característicos, afectará la forma de una solución general.